Por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Unicash, Facultad de Artes, está el doctor Amin Andrés Miceli Ruiz. También por parte de la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, tenemos al doctor Domingo Gómez López. Por el Instituto Tecnológico de Acapulco, ITA, tenemos al doctor José Bedoya Solano. Por el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, AC, CIDES, tenemos a la doctora María Jane Rivas Damián. Es muy importante el CIDES porque justamente nos está apoyando en la cuestión técnica y seguimiento de este evento. También tenemos la colaboración de la Universidad de la Sierra Juárez, SIG, con la participación del doctor Mario Enrique Fuentes Carrasco. Por la Universidad Politécnica de Chiapas, UPCHE, el doctor Roberto Berrones Hernández. Por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI, CESMECA, tenemos a la doctora Nelly Evelyn Barrientos Gutiérrez y su servidora Elisa Cruz Rueda por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas. De esta manera, pues, vamos a empezar la exposición indicando que nuestro ponente tiene máximo 30 minutos de exposición. Posteriormente daremos lugar a la participación de ustedes, sus preguntas, y esperamos que aproximadamente a las 6:30 cerrar pues ya las participaciones y cerrar esta sesión. Siendo así, pues me permito presentar al doctor, al maestro Ramón Martínez Coria. Él es pues un gran amigo de grandes batallas de mucho tiempo. Ya pues se dice, hasta me da miedo, casi pues vamos a los 40 años. Él es presidente del Consejo Directivo de la Organización Foro para el Desarrollo Sustentable AC, con sede aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, miembros de los consejos directivos de las organizaciones Melel Xojobal AC y Justicia Transicional AC. Ha trabajado en el acompañamiento de largo aliento y de largo plazo a comunidades indígenas desplazadas por despojo territorial violento, desde las redes de la sociedad civil y el trabajo con actores multilaterales internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la Latin American Network for Internal Displacement, LANID, International Network for Displacement and Resettlement, colectivo de personas en situación de desplazamiento y organizaciones acompañantes. De igual forma, forma parte de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, RELAJO. De esta manera, pues, le damos la bienvenida al maestro Ramón Martínez Coria. Maestro, si puede poner su presentación en modo presentación, picándole. Estoy luchando porque esto pueda realmente ocurrir. Te vas hasta abajo del lado derecho. Ándale, ya, ahí. Creo que ya. Perfecto. Hola. Entonces, tienes hasta 30 minutos, te aviso 5 minutos antes. Bueno, me habían dicho que 20, pero muy bien, voy a correr. Bueno, 30 son más que 20, ¿eh? Sí, no, está bien, voy a, de todas maneras, quiero agradecer este espacio, realmente me parece muy valioso que se abran estos espacios de reflexión, porque esto es un tema un poco espinoso, un tema rasposo, un tema que está como en segundo plano. Entonces, bueno, voy a apurar el paso para no estar divagando retóricamente. Anclé mi exposición en láminas y vamos a hacer el siguiente recorrido.
Primero vamos a hacer un pequeño preámbulo sobre una cosa muy sencilla, sobre a qué nos referimos con peritaje antropológico, que puede ser una discusión de un doctorado, por supuesto, pero creo que eh, tendremos que atajar un poco ese túnel del tiempo. El otro punto del preámbulo, pues, es las comunidades indígenas desplazadas, la situación de ellas en particular. Y entonces aquí se cruzan dos campos semánticos importantes, que son los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de los desplazados. Ninguno de los dos campos semánticos están bien resueltos en el sistema constitucional mexicano, y como vamos a ver, pues vamos a abordar desde la antropología jurídica el reto de generar probanzas, ¿no?, con los peritajes. Entonces vamos a recorrer 4 experiencias que seleccioné de un historial. Como dice Elisa, es un poco difícil asumir cómo pasan las décadas, ya no los años, y de pronto pues las cosas evolucionan. Entonces seleccioné 3 casos que están cronológicamente en orden de aparición, todos en este siglo. Hay otros del siglo anterior que podrían ser precursores, pero eso da para pues una tertulia un poco más amplia. Entonces vamos a recorrer 4 casos. Uno es un conflicto territorial entre Chalchihuitán y Chenaló, que son comunidades tzotzíles de los Altos de Chiapas. El otro es un problema de despojo territorial de la tribu Guarijía en Álamos por una presa mal planteada por el Estado mexicano. El otro es un caso de desplazamiento por violencia criminal en los Altos de Chiapas también, pero en este caso es territorio Cholentila, Chiapas. Y finalmente un litigio estratégico donde se presentó un equiparable a los peritajes, que es el amicus curiae o amigos de la corte, en donde el juicio es contra el Estado mexicano y lo vamos a platicar. Entonces ojalá que nos dé tiempo a este recorrido. El primer elemento, yo solo quiero colocar sobre la mesa 3 elementos estructurales que tienen que ver con el peritaje. El primero es que es como caracterizarlo, ¿no? Más allá de que cualquier peritaje es un dictamen técnico, en este caso lo vamos a enfocar desde las ciencias antropológicas, y sin embargo, pues es inevitable que esto se vuelva un ejercicio de antropología jurídica, poniendo a dialogar las ciencias antropológicas en las ciencias jurídicas. Entonces, en ese interregno tenemos que actúa como medio de prueba en un proceso legal o institucional, no siempre tiene que ser un asunto judicial. Brinda a juzgadores o autoridades administrativas elementos para tomar decisiones. Complementa ciertos conocimientos de los jueces en un litigio. En particular, esto es lo que nos es relevante en el desarrollo de la exposición de hoy. Por supuesto que aporta un puente de traducción o interpretación en contextos interculturales o interétnicos. Requiere saber teórico, destreza práctica, rigor metodológico, juicio crítico y un posicionamiento existencial, diría yo. Sirve para emitir conclusiones fundadas en un análisis técnico sobre un hecho, un acontecimiento concreto, y éticamente tiene que salvaguardar una imparcialidad que ya veremos cómo la codificamos, y en ese sentido también se expande éticamente a garantía del debido proceso. Ahora, los otros 2 elementos relevantes del peritaje antropológico que quiero colocar aquí es que, bueno, el objeto de los peritajes antropológicos significan una heterogeneidad, una pluralidad del trabajo pericial, en términos de que este diálogo de la antropología jurídica obliga a abordajes interdisciplinarios anclados en objetos socioculturales, históricos, etnolingüísticos,
arqueológicos, forenses, que cruzan todas las materias del derecho constitucional y de los derechos humanos. Particularmente hemos estado bregando con materias agrarias, que diagonal territorial, que no es lo mismo, y cruza todo lo que tiene que ver con la dimensión de lo familiar, civil, ambiental, penal, probablemente otros campos que no están aquí referidos, pero esto es parte de los perfiles que vamos a presentar. El último elemento tiene que ver con que en el contexto actual del México nuestro, lo que estamos refiriendo son las realidades de colectividades étnicas, verbigracia a pueblos indígenas, sujetos colectivos de derecho público, en un nuevo enunciado de una ley que se pone en movimiento como plancha, aunque aparezca como consulta, etcétera, y que en realidad dialoga, pero no reconoce, o sí reconoce, pero es azul y buenas noches, respecto a los sistemas normativos y los sistemas de gobierno desde un punto de vista de la pluralidad jurídica. Entonces, aquí hay como un túnel de retos y riesgos de los abordajes. Ahora bien, vamos con de quién estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, para el despeje de la referencia sobre los pueblos indígenas, que tiene una complejidad que también da para una enciclopedia, primero quiero referirme a cómo se identifican o nos identificamos los mexicanos como pueblos y población indígena, ¿no? Entonces, digamos, en los 90 aparece o se fija o se consolida de décadas antes, pero digamos que se pone en reflexión el criterio de los hablantes de lenguas indígenas, que si lo aplicamos en el 2020, que este es el dato que tenemos enfrente, pues representa un 6% de la población, un poco más de 7 millones, mucho gusto. Al final de los 90 se colocó un criterio ampliado que tenía que ver con la noción demográfica de familia por hogar. Ergo, si había un hablante, al menos un hablante de lengua indígena en el hogar, todo el hogar demográficamente se consideraría como población indígena. Y entonces, con esa referencia en el 2020, la estadística crece a un poco más del 9% y a 11 millones, de 7 a 11. Sin embargo, ya en el siglo XXI, el criterio de autoadscripción y heteroadscripción del protocolo del convenio 169, que veremos más adelante, de la Organización Internacional del Trabajo en materia de pueblos indígenas, habla de la autoadscripción. Entonces, considerando ese concepto complejo, en la estadística del censo del INEGI del 2020, tenemos que al menos casi un cuarto de la población mexicana se autorrefiere como parte de una población indígena. Entonces, Maestro, aquí tenemos... se ¿sí? pasó, se está viendo la primera diapositiva. Ah, ¿no pasó? Es que ahí ya está, ya, ahí está bien. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos el mapa. Esta referencia es de Harbach, para que todas las fuentes queden claras y verificables. Ese mapa es la referencia de varios estudios yuxtapuestos y actualizados, al menos hace 10 años, de los territorios históricamente ocupados por los pueblos indígenas actuales. No es toda la población indígena, porque la migración y la diáspora es parte de su propio perfil actual, como dice. Entonces aquí tenemos a la derecha una serie de elementos que perfilan cómo es la situación actual de los pueblos, sus lenguas, sus patrimonios. Y bueno, tenemos una pérdida de diversidad biocultural brutal, galopante. Hay una extrema vulnerabilidad a la violencia, a la discriminación y a la marginación, como siempre.
Hay una brecha de desigualdad creciente, no solo tecnológica y socioeconómica, sino en términos de acceso a la justicia, a la información. Hay un creciente desplazamiento forzado de poblaciones por despojo territorial en particular. Hay una creciente dinámica de diáspora migratoria en las nuevas generaciones en todos los pueblos indígenas. Y hay una dinámica de despojo territorial y biocultural que es persistente y creciente en este país. Ahora, ¿de dónde viene la referencia de que los pueblos indígenas son sujetos de derecho? Es relevante marcarlo, aunque no lo vamos a profundizar, por supuesto, que el antecedente de este convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del 89 tiene un precedente en el convenio 107 del 57, que en realidad se refiere a las minorías étnicas nacionales, donde las poblaciones indígenas, como tales, como poblaciones y no como pueblos, fueron equiparadas con esas minorías étnicas nacionales en términos de derechos lingüísticos a lo educativo y a lo laboral y a lo sanitario, a la salud. Sin embargo, otra de las fuentes que no todo el mundo refiere ni conoce tiene que ver con las declaraciones de Barbados del 71 y del 77, donde los antropólogos americanistas en la primera ronda denunciaron las condiciones de colonialismo interno de los pueblos indígenas en todos los países del continente, y en la segunda ronda fueron las propias voces de las propias organizaciones indígenas, con todo y sus mujeres, a pesar de todos los prejuicios que había al respecto, tomaron la palabra en primera persona del plural y refirieron su circunstancia e hicieron una autorreferencia de la situación de sujeción colonial en la que sobreviven. Entonces, tenemos que las comunidades indígenas, bueno, los pueblos, se vuelven relevantes en el sistema constitucional mexicano, y hay una historia de 3 reformas constitucionales, 92, 2001, que es la contrarreforma. En el 92 se colocan los principios del convenio 169 en el texto del artículo 4, pero en el 2001 hay una contrarreforma y se borra eso y se pone a modo un texto en el segundo constitucional, y que luego es modalizado pero de manera rasurada en el 24, y ahí seguimos. Ahora se promueve una ley reglamentaria de eso que está igual de rasurada, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí lo que escamotean los legisladores y el gobierno mexicano en todas sus variantes son los derechos territoriales, que son condición sine qua non de la libre determinación y la autonomía de los pueblos y de su existencia y continuidad, ¿no? Entonces, esa falta de reconocimiento de los derechos territoriales vulnera al desplazamiento forzado por despojo territorial violento a estas comunidades, porque además los pueblos son los depositarios de los últimos yacimientos de agua, minerales, hidrocarburos, biomasa, diversidad genética, etcétera. Y además son portadores de los últimos patrimonios bioculturales ancestrales que se extinguen igual que sus lenguas. Entonces, bueno, los derechos territoriales, que son derechos de una dimensión de colectividad que está poco clara en el sistema constitucional mexicano, que implican, por evolución de la interpretación del derecho, en un derecho a no ser desplazados. Y este territorio comunitario pues es inalienable, es parte de una condición de reproducción material y espiritual de los pueblos. Y bueno, pues el Estado tendría que estar reconociendo la jurisdicción de los pueblos sobre sus autogobiernos en esos territorios, en términos de su posesión histórica remanente, porque, en fin. También en este marco de referencias importan los derechos de los desplazados. En realidad hay 2 fuentes
originales dentro de los derechos, del derecho internacional, pero no solo del derecho de derechos humanos, sino también del derecho mercantil. Del Banco Mundial tiene en el 90 y 91 las directrices operacionales en 3 elementos que son relevantes aquí: las poblaciones indígenas, como poblaciones, no como pueblos. Habla de reasentamientos involuntarios, verbigracia, desplazamientos forzados, y un concepto que el derecho constitucional está lejos de reconocer, que se llama desplazamiento productivo, que es el precursor del desplazamiento de población. Entonces México está en una grave cataclismo de desplazamiento productivo, pero como no existe la configuración jurídica de esto, pues no lo estamos viendo en términos del impacto que tiene. Ya lo aprenderemos. Y el otro es el Derecho Internacional de Derechos Humanos, donde hasta el 89, hasta el 98 se escrituraron estos principios rectores de desplazamientos. Y hay una serie de definiciones, no nos vamos a detener aquí, pero obviamente estamos hablando de que equiparable a los derechos de los refugiados, solo que la diferencia habla de que no se transita por las fronteras internacionalmente reconocidas. Estamos hablando de la gente que huye para salvar su vida por efectos de conflictos armados, violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos, catástrofes socioambientales. ¿Cuál es la situación frente a esta fenomenología de los pueblos indígenas de México? Tenemos al menos 5 estrategias que se combinan y se suceden en diferentes formas en todo el país, que son intentos de diálogo político, movilización, que son coyunturales; la vía de los tribunales, que es la que nos ocupa en esta jornada; la organización defensiva armada, que tiene muchísimas variantes; la revalorización de sus culturas étnicas, porque antes todas las culturas étnicas estaban devaluadas en términos de las relaciones societarias, ¿no? Y la dinámica de la diáspora migratoria, que es creciente en todos los pueblos. Paralelo a esto, pues tenemos que las organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos al acompañamiento de las comunidades, pues estamos siendo criminalizados, perseguidos como defensores y como acompañantes, ¿no? Entonces, un poco cerrando esta parte preambular de dónde estamos parados sobre el sujeto del que hablamos, es que en México, que es un país con altísima movilidad humana, tenemos una violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes, y el desplazamiento forzado como variante específica no tiene cobertura mediática ni es atendido por las autoridades, no hay marco jurídico. Solo como referencia a partir de la encuesta en VIPE que hizo el CONAPO, y que midió la cantidad de hogares la cantidad de familias que se mudaron de hogar por percepción de inseguridad, superó en el 2023 las 300,000 familias. Entonces, concluyendo esta parte, tenemos que hay una aplicación selectiva del marco jurídico por intereses geopolíticos, o sea que la interpretación de la ley tiene que ver con quién está al mando. Hay un creciente autoritarismo, no importa quién gobierna en términos partidistas. Ahora tenemos una militarización del Estado en varias formas. Hay una impunidad persistente del capital criminal transnacional, casualmente, o que se come todo lo demás. Hay un sistema interamericano de derechos humanos que está distante, que es complejo, como ya veremos. Hay una baja incidencia de los organismos multilaterales en términos reales frente al Estado mexicano, o sea que sus observaciones se las pasan por el arco del triunfo las autoridades y los legisladores. Y hay una presión administrativa continua de la actual administración estadounidense sobre la gestión de la soberanía de este país. Entonces vamos a pasar a los 4 casos que les voy a presentar fugazmente.
Espero que me dé tiempo. Primero, apuradamente les voy a platicar sobre el conflicto territorial entre Chalchihuitán y Chenaló, en donde en el 2008 se generó una espiral de violencia que terminó con un parcelario asesinado en un territorio en disputa que tiene que ver con el usufructo estacional, cuando el río crece y el humedal de la tierra se vuelve fértil y hay cosechas, entonces ese territorio en disputa se vuelve objeto de la violencia, y en ese caso, pues la coyuntura derivó en un asesinato, en un degollado. Entonces, esa disputa persistente resulta que es una espiral acumulada que cuenta una historia de varias décadas, se remonta hasta los años 70, y persistentemente hay una controversia o subyace una controversia con la autoridad agraria por los malos deslindes topográficos cuando se generaron los procesos de reconocimiento y titulación de los bienes comunales en ambos pueblos. Entonces, la complejidad de esto es que el conflicto derivó en dos juicios agrarios, uno de ida y otro de vuelta. Ambos casos se acumularon en el Tribunal Agrario y al final del camino el juez se declaró incompetente para resolver el caso, tiró la toalla literalmente, porque consideró que cualquier resolución judicial que se pudiera adoptar derivaría en el incremento y la expansión de la violencia, lo que implicaría muchos más muertos y la no resolución del problema socialmente hablando. Entonces, en esta circunstancia, el gobierno estatal convocó la integración de un grupo multidisciplinario que conglomeró a parejas de peritos en Derecho, Lingüística, Topografía, Historia y Antropología, que teníamos como la tarea de desentrañar las causas primarias del conflicto y buscar una solución política socialmente sostenible que pudiera servirle a los juzgadores para configurar una resolución judicial. No se nos olviden nuestros parámetros de la función pericial, ¿no? Entonces, bueno, este grupo de este panel de peritos tuvimos que ser legitimados en las asambleas y las autoridades comunitarias de los dos pueblos, y el trabajo de investigación aplicado duró más de un año. Entonces hubo una división del trabajo muy peculiar. Los antropólogos y los lingüistas nos dedicamos a procesar los testimonios vertidos por autoridades, representantes y parcelarios por cientos de horas. Los historiadores y los abogados se abocaron a revisar todos los acervos documentales de los archivos agrarios, municipales, comunitarios, títulos primordiales y estudios referidos. Y los topógrafos se dedicaron a verificar las bitácoras de campo del deslinde paso por paso. Entonces, bueno, los hallazgos al final del camino demostraron que los topógrafos de la reforma agraria distorsionaron los resultados cartográficos porque los deslindes que hicieron fueron a dedo alzado y no hicieron caminamientos con sus teodolitos. Entonces, en ese ejercicio mal configurado, además, no reconocieron las marcas que las comunidades les hicieron sobre reconocer la frontera fisiográfica entre los dos pueblos marcada por un río. Y entonces, en vez de respetar el curso del río, marcaron rectas donde había curvas y le dieron tierra de unos a los otros y generaron condiciones jurídicas del reclamo de los unos contra los otros, y aquello drenó en violencia continua y con ciclos de violencia incrementada cada vez que había producción agrícola. Entonces, la reforma agraria generó un derecho de posesión legalmente verificable, es decir, legalmente reclamable como
derecho agrario, sobre los Maestro, concesionarios. Sí, tiene 5 minutos. bueno, muy bien. Caso número 2. Los guarijíos, la tribu guarijí en el noroeste de México amenazaba por una presa, que además los guarijíos es un pueblo desconocido que se daba por extinto y que en el 76 un canadiense puso frente al gobierno mexicano y luego hasta los 80 se fue dotado por un territorio y luego resultó que ese es un ecosistema único, que es una selva baja caducifolia, y la cultura étnica de los guarijíos está adaptada a ese ecosistema y es una de las últimas culturas étnicas así configurada, con el riesgo de ser borrada del mapa por una presa malavida porque no tiene justificación de interés social. Entonces, bueno, fue un acompañamiento donde se interpuso un amparo indirecto y el juzgador lo que resolvió fue proteger a los guarijíos de que no fueran violentados con un desplazamiento forzado, pero no detuvo la obra porque argumentó que no había un fenómeno verificable en curso. Entonces les dijo que no podía defender a la gente de un fenómeno que no estaba ocurriendo. Y entonces, como la presa todavía no estaba construida, no la podía defender de ellos. Entonces, se presentaron peritajes antropológicos que documentaron la vulnerabilidad al riesgo de etnocidio de esa población tan frágil que Tolo cuenta con 2,000 habitantes en Sonora. Y este proceso duró 10 años. Se respaldó un movimiento de resistencia de la tribu y se logró documentar con detalle. La tribu adoptó diferentes estrategias de resistencia y defensa, que están ahí dichas: negociación, juicio de amparo, juicio agrario, concatenación con un movimiento que en realidad no existe, la denuncia ante organismos internacionales, y sin embargo AMLO llegó e inauguró la presa y le dio más dinero para que se consumara. Entonces, al final del camino, lo que quedó del trabajo pericial compartido con la gente, porque insistimos en que la autorreferencia importa, es todo el inventario biocultural de los saberes del monte de esa comunidad, que fue devuelto en forma de libro como coautoría con ellos, y ese es el legajo que dejó la investigación aplicada y que sirvió para contener el impacto del proyecto de infraestructura en curso. El tercer caso, a lo mejor no me va a dar tiempo de terminar, es un desplazamiento forzado en julio pasado en Tila por el crimen organizado. Se documentó la situación demográfica, se ubicó y se logró documentar las localidades del conjunto ejidal de la que se generó el incendio violento. Le dimos a la población una herramienta digital para que se pudiera autorreferir. También presentamos un juicio de amparo contra el retorno forzado, porque a las pocas horas del desplazamiento el gobierno del estado mandó a la fuerza pública a devolverlos al matadero. Entonces presentamos un amparo contra eso, y esta es la herramienta digital que les dimos para la autorreferencia. Entonces los resultados fueron asombrosos, porque en 72 horas logramos la referencia de 10,000 desplazados en 3 albergues, con detalles de hasta qué mascotas dejaron los niños en el camino, dónde estaban en terceros lugares las personas, las intersecciones con otras formas criminales como secuestro, reclutamiento forzado, violación, tortura, bla, bla, bla. En fin, todo este trabajo de investigación aplicada se hizo con la autorreferencia de las víctimas.
Luego, la referencia en los medios derivó en la vulneración de los defensores que nos persiguió. Bueno, fueron balaceadas nuestras camionetas, la directora de la organización fue amedrentada en la salida de la escuela de su hija, etcétera, y logramos hacer verificables varios problemas estructurales de violencia en el lugar de la referencia. No puedo abundar en los aprendizajes. Por último, hicimos recientemente un amicus curiae, que es una equiparación del peritaje en términos de amigos de la Corte, donde nos fuimos al problema de un juicio, de un litigio estratégico contra el Ejecutivo Federal, contra el Congreso de la Unión, por omisión, por omisión legislativa y por omisión administrativa, y contra la Secretaría de Hacienda por omisión presupuestaria en materia de desplazamiento forzado derivado de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el amicus curiae lo que argumenta tiene que ver con la interpretación evolutiva del derecho de libre de circulación al derecho de no desplazado, de no ser desplazado, a que la Convención Americana sí es una fuente de derechos que obliga al Estado mexicano a legislar en la materia, que la recomendación no es la fuente de obligación, sino la prueba del incumplimiento de México sobre el mandato convencional de referencia, y que el principio pro persona obliga a adoptar la mejor interpretación del derecho. Discúlpenme si me pasé un poco. No, al contrario, justo a tiempo. Y pues invitamos a todas las personas que están conectadas y que deseen formular sus preguntas. Adelante, por favor. Yo tendría una, entonces, bueno, más bien serían dos. ¿En qué consiste el peritaje antropológico y qué es lo que debe de revelar el peritaje como medio de prueba? Bueno, justamente al principio de la exposición planteábamos que un elemento que no se puede desplazar a otro campo de conocimiento es que se trata de un puente de traducción e interpretación intercultural o interétnica, ¿no? Esto significa que hay una dimensión cosmológica de por medio, ¿no? Entonces, hay un grado de complejidad y que nos obliga a abordajes inter y multidisciplinarios, como en el recorrido que hice aplicado tiene que ver con justamente que en ningún caso puede haber un experto universal sobre el objeto del que se trata, aunque tengamos que suscribirlo individualmente, que la complejidad de los abordajes implica un abordaje interdisciplinario siempre, y en nuestro caso lo que estamos reivindicando es que las víctimas, en este caso aplicado al desplazamiento forzado, porque aquí el peritaje al que yo aludo tiene que ver con cómo lo aplicamos históricamente a los casos de desplazamiento forzado, tanto para su prevención como para su contención o su atención, ¿no? Entonces, aquí creo que el objeto específico del peritaje en materia antropológica puede ser cualquier cosa. Hemos visto que hay una matriz casi cartesiana entre todos los ámbitos de las ciencias antropológicas y todas las materias del derecho. Todo se entrecruza en casi todos los casos. Yo no sé si estoy contestando la... Sí, muchas gracias. Hay preguntas en el chat. Guadalupe López pregunta, ¿por qué es importante conocer el contexto histórico, social y cultural de una comunidad antes de realizar un peritaje antropológico? Y otra pregunta, ¿cómo puede afectar el desplazamiento forzado a la lengua, las tradiciones y los conocimientos ancestrales de una comunidad?
Y Tonatiu Galicia pregunta, ¿qué crítica le haría al peritaje que realiza el INPI? Bueno, voy a empezar con la segunda para contestar la primera y luego voy a la tercera. Bueno. En efecto, el desplazamiento forzado en el caso de las comunidades indígenas que viven en sus territorios históricos, el impacto es la vulnerabilidad al etnocidio. Aunque la población no esté afectada en su biología, muere su etos sociocultural. Entonces, una comunidad tradicional indígena que vive en su monte, que vive en su territorio ancestral, que toda su cultura étnica está codificada en ese cosmos, cuando es desterrada, le es cercenada la capacidad de reproducción simbólica. Entonces hay un etnocidio súbito. La siguiente generación no puede heredar con los saberes y las prácticas bioculturales porque ya no tienen el entorno en el que eso se produjo por generaciones. Entonces es una tragedia multidimensional. Eso es lo que no vemos cuando vemos a la gente pidiendo refugio y acceso a servicios básicos de salud y en cercos sanitarios y en albergues, porque estamos acostumbrados a la contingencia humanitaria, pero no vemos el fondo. Entonces, con eso contesto un poco la primera y la segunda. Ahora, yo no criticaría por default cualquier dictamen del INPI, porque por default el INPI es la única competencia institucional del gobierno federal que tiene capacidades de actuación y expertise suficiente para dar el ancho. El problema es quién pone al INPI de perito. Entonces, vamos a volver a la función pericial. En la función pericial, en un proceso judicial, el perito tiene una de tres puertas. O está promovido por la parte que reclama, o está promovido por la parte que se defiende, o está promovido por el juzgador, ¿no? O esta cuarta puerta que estaba yo poniendo al final, que es el amicus curiae, los amigos de la corte, que son terceros interesados con suficiente capacidad de conocimiento para aportarle algo al juzgador, ¿no? Entonces, el INPI institucionalmente tiene la responsabilidad ontológica de tener la talla suficiente para resolver la cuestión. El asunto es saber si ocurre. Entonces, aquí hay una contradicción porque el indigenismo oficial no es concordante con los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y esta contradicción la vemos todos los días con las supuestas consultas como la de la ley que se propone para reglamentar el segundo constitucional. Entonces, el indigenismo de Estado, que empezó con Cárdenas y que sigue aquí, no es congruente con los derechos colectivos de libre determinación, autonomía y derechos territoriales. Entonces, aquí sí hay una trampa ética, porque todos los dictámenes que el INPI haga tendrán que estar favoreciendo a la actuación del gobernante. Por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? Entonces, si la comunidad maya fue afectada por la vía del tren porque electrificaron su parcela, si el INPI se vuelve el perito, pues va a darle la razón al ejército mexicano y a AMLO, ¿no? Y nunca a la comunidad, y ese es un problema ético. Entonces, tenemos un asunto de contradicción ética de la competencia y la actuación del INPI en los tiempos actuales. El INPI no está hecho para defender los derechos colectivos, no es garante de eso, aunque se llene la boca de esa retórica, perdón. Toda su actuación está en contra. Y veamos todo lo que ha hecho en los últimos años
en materia de consultas. Todas las consultas están omisas del protocolo que el mismo INPI reclama. Perdón, ya me emocioné. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer otra pregunta? Bueno, tenemos personas que vienen de distintas partes conectadas. Y bueno, hay un comentario de Guadalupe López, dice, gracias, maestro Ramón, abre más mi panorama y me hace cuestionar una inquietud. ¿Qué papel puede desempeñar el peritaje antropológico en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas? Pues creo que es muy importante, bueno, es lo que estamos haciendo muchos desde muchas trincheras. Primero lo que tenemos que asumir es que la defensa de los derechos colectivos de los pueblos es una complejidad, ¿no? Entonces tiene demasiadas ramas y demasiados planos. Entonces yo me he decantado con identificar los derechos territoriales y a la libre determinación como los dos puntos de fuga que son la condición para realmente hacer un efectivo acceso a esas garantías. Pero resulta casualmente que el sistema constitucional mexicano es justamente lo que no reconoce. Entonces, a ver, voy a hacer un comentario que tiene que ver con la coyuntura que estamos viviendo con la supuesta consulta de la supuesta ley reglamentaria que le quieren poner al segundo constitucional. En primer lugar, es el refrito de la propuesta que le presentaron Adelfo Regino y Hugo Aguilar a AMLO antes del 24 para que hiciera la reforma del 2024, que implicaba la reforma del artículo 27 y el 115, entre otros, además del segundo constitucional, pero que el Ejecutivo desde el púlpito mandó rasurar y solo permitió la regulación o la definición o la modificación, la reforma del artículo segundo, punto. Esta nueva propuesta de ley se vuelve a meter con temas como el territorio y como la cuestión municipal, etcétera, sin proponer reformas al 27 y al 115. Pero ahí está la misma retórica que tenía aquella vieja intención. Entonces, lo que tenemos aquí es que no hay voluntad política para reconocer esos campos del derecho que positivamente necesitamos en la expresión textual de la Constitución. Entonces, habla en su capítulo 5 de la propuesta de ley de referencia sobre los territorios. Y dicen que los pueblos retóricamente tienen derecho a la integridad territorial, mucho gusto, siempre y cuando se hayan reconocido en materia agraria por el Estado mexicano, mucho gusto, ¿no? Entonces, es el viejo boomerang de toda, o sea, tenemos 3 décadas donde los derechos territoriales y a la libre determinación no son honrados, no son colocados, y tenemos esa deuda con los pueblos. ¿No? Es una posición. Gracias, maestro. El doctor Fidencio Briceño, que nos acompaña, dice, muchas gracias, coincido en que es tan complejo el tema, por lo que tiene que atenderse desde la transdisciplinariedad. También Tonatiu Galicia, dice, gracias, maestro, saludos desde el pueblo originario de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, supongo Ciudad de México, justo con toda esta cuestión de la consulta a la ley, se han identificado muchas anomalías en cuanto al proceso. Alejandro Molina, muy interesante todo, muchas gracias. También tenemos personas conectadas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rocío Gutiérrez Torres, de la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena, San Cristóbal de las Casas. Tenemos a Yaldamari Aguilar, buenas tardes, Yaldamari
Jesús Aguilar Aguilar, estudiante de la Universidad Mesoamericana de San Agustín de la ciudad de Mérida, Yucatán. Guadalupe López Santiago, de la Universidad Intercultural de Tabasco. Y pues también tenemos a Miriam Lisset García Contreras, de la UAPJO, Oaxaca. A Claudia Leticia Manzano Jiménez, docente del Tecnológico Nacional de México, Campus Acapulco. Raúl Campos Estrada, del Tecnológico igual de Acapulco. Y Josefa Victoria González Hernández, de la UNASH Fechedis, y ella es de Sinacantán, Chiapas. Son parte de nuestros participantes, porque actualmente tenemos 52 participantes. Y Guadalupe López, por último, señala, porque estoy tomando notas, soy de perfil socióloga, y esto me ayuda para mis clases. ¿Qué aspectos culturales debería considerar un antropólogo al realizar un peritaje sobre una comunidad indígena desplazada? Yo creo que aquí es muy importante, más que la interpretación, es el diálogo directo con la gente. Es decir, en diferentes escalas y planos, en los casos que presenté, insistí en que la autorreferencia de las personas de las que hablamos es imprescindible. Por mucho tiempo pensamos que podíamos nosotros describir al otro con suficiente densidad, ¿no?, como para ser el otro. Y en realidad lo que tenemos que aprender es a dialogar con el otro para entender cómo se refiere el otro a sí mismo y cómo se construyen, en este caso, las víctimas del desplazamiento forzado o los que están amenazados de ese riesgo, para poderse autorreferir en esa vulnerabilidad o en esa calamidad, para poder reclamar el ejercicio de derechos y el acceso a la justicia. No sé si me doy a entender, pero aquí importa el diálogo con el otro. No podemos suplantar al otro. La interpretación del otro está incompleta. En el caso de Chalchihuitán y Chenaló, los lingüistas que estuvieron trabajando con los antropólogos eran lingüistas de las mismas comunidades de referencia, es decir, eran nativos de las culturas étnicas de aquel lado. Y ellos tendían el puente para acá. Solo la traducción simbólica del concepto de justicia es un trabajo tremendo. O sea, imagínense traducir un proceso judicial, ¿no? Entonces, tenemos varios niveles de complejidad aquí, y entonces lo más importante es aprender a dialogar cosmológicamente con el otro lado. Si no, el juzgador no va a poder solo, es decir, es difícil. O sea, ¿qué es lo que estamos aportando desde los peritajes antropológicos? Es verdaderamente un arte plateresco. O sea, es una filigrana que tiene que ver con un mejor saber y entender este diálogo cosmológico, ¿no? Entonces, a veces tenemos que lograr cómo tender ese puente interpretativo lo suficiente que no se agota en uno tampoco, ¿no? O sea, yo creo que el perito aquí tiene que tener suficiente humildad para poder identificar con quién está el siguiente eslabón del puente que está tendiendo. Por eso es transdisciplinario, me gusta mucho más como categoría, pero nos obliga a un reto epistemológico bastante más rudo que lo que estábamos entendiendo con multidisciplinario. Gracias, Fidencio. Gracias, Mario, por el... Muchas gracias. Tenemos también a Lisset Julieta Mendoza,
y a Benji Lagel Cisneros Ramírez del Tecnológico de Acapulco. También María del Carmen Pérez Díaz, egresada de la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena de San Cristóbal. Tal vez abonando un poco a los elementos culturales, como decía el maestro Ramón, pues es partir de la palabra de la gente, ¿no? Pero sobre todo creo que no hay que dar por sentado que cuando hablamos de afectaciones estamos de acuerdo con el término, ¿no? Porque justamente en la radiografía que nos pasó el doctor Ramón, el maestro Ramón, sobre lo que la gente en Tila señalaba como pérdidas, ¿no? O sea, incluso ponían a sus animales de granja, a sus animales de patio, a las mascotas, etcétera, ¿no? Ahí, aunque no hay un testimonio directo, es una encuesta, ya hay una interpretación sobre, o hay una postura, una narrativa sobre lo que es la afectación, ¿no? Entonces, esto nos lleva incluso a pensar en otras lógicas de pensamiento, cuando, por ejemplo, en materia de salud, ¿no? Hay elementos que nos muestran un padecimiento, pero que a los médicos alópatas no les muestra el mismo padecimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien tiene mucha fiebre, pues le da una aspirina, ¿no? Y en cambio el chamán, el curandero dice, a ver, ¿qué fue lo último? ¿Cuál fue tu delito, no? O sea, ¿de qué estás avergonzado o qué hiciste que te llevó a esto que te está saliendo de esta manera, ¿no? Entonces ya desde ahí ya se está abordando una afectación a la salud desde dos parámetros distintos y yo creo que el peritaje antropológico tiene ese reto de poder poner esos aspectos culturales donde la gente dice yo fui afectado de esta manera, que tal vez no es comprensible para el derecho positivo mexicano o para un juzgador, pero que es ahí el reto de la persona antropóloga que lo haga, ¿no? De poder sacar esos elementos de afectación, cómo me está afectando, cómo estoy, cómo esto me causa pesar, porque no solo dejé lo material, sino que ahí está lo que me representa a mí históricamente, ¿no? Pues les invitamos a darnos sus apreciaciones. No sé si quiere dar sus últimas palabras, maestro Ramón. Sí, rápidamente, gracias a este último comentario que hace la doctora Elisa, voy a cerrar con esto. En alguna época, hace muchos años, cuando era estudiante de antropología, me topé en una comunidad con que una persona estaba muy enferma y los médicos alópatas no daban con qué pasaba, entonces hubo que buscar al soplador. Y entonces el soplador determinó que esa persona estaba enferma de vergüenza de tortuga y que para curarla había que darle más vergüenza. Entonces, para no hacer el cuento largo, la persona tenía que avergonzarse porque había cometido una falta para el bien común. En este caso, por haber lavado con detergente en el río, mató la reserva de alimentos en los criaderos de tortuga. Entonces, como mató a las tortugas, a los tortugueros, pues su vergüenza era de tortuga. Y entonces, en situación de escasez, la comunidad no regala nada. Y para humillarse, ella tuvo que ir a otras comunidades río arriba a pedir tortuguitas regaladas y humillarse poco a poco con la gente. Pero cuando reparó los tortugueros, ella seguía enferma y entonces el soplador determinó que faltaba vergüenza. Entonces llamó con la campana de la comunidad a reunión de toda la gente, a la asamblea, y acusó a la viejita, la balconeó pues, y entonces toda la banda, toda la asamblea se empezó a burlar de la señora, claro, habiendo anunciado que ya había reparado el daño. Pero entonces se burlaron de ella y entonces se pudo curar
porque ese avergonzamiento en la asamblea le dio la suficiente vergüenza como medicina para poder resolver su vergüenza. Entonces, ahí tenemos un caso donde la justicia y la salud están imbricadas y en nuestros parámetros positivistas no tenemos esa frontera tan clara. Con eso creo que tenemos para cerrar el ejercicio de hoy. Gracias por el espacio. Un gusto. Pues muchísimas gracias. Le agradecemos al maestro Ramón que haya hecho este grandísimo esfuerzo de resumir pues toda una trayectoria de trabajo con pueblos y comunidades indígenas y sobre todo pues acompañar en este aspecto tan fuerte como es el del desplazamiento forzado. Pues me permito presentar la constancia expedida justamente por el secretario académico de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas al maestro Ramón Martínez Coria por su participación como ponente en la ponencia Peritaje Antropológico y Desplazamiento Forzado en Regiones Indígenas, realizadas el día 14 de agosto del 2026, con una duración de 1 hora en modalidad a distancia. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 14 de agosto del 2026, por la cultura de mi raza, licenciado Enrique Pérez López, secretario académico de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas. Muchísimas gracias. Tlazocamati, gracias a ustedes. Gracias y gracias a todos y todas por haberse conectado y haber hecho este grandísimo esfuerzo. Muchas gracias, maestro, y gracias a todos. Todas y todos, buenas noches. Los esperamos en nuestra próxima conexión. Y pues ya vieron los anuncios, quienes se interesen, está en nuestro canal de YouTube y también está pues en nuestras redes sociales. La próxima ponencia será por Gobernanza, Adaptación y Cambio Climático en la Ciudad de México, que imparte el doctor Carlos Ernesto, no alcanzó a ver su segundo apellido, el 18 de septiembre de 2026, de 6 a 7, están las inscripciones abiertas. Simonelli, Carlos Ernesto Simonelli. Simonelli, muchas gracias. Y pues les invitamos a seguirnos en redes sociales. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Gracias. Saludos. Saludos. Buenas noches, hasta luego, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego.